Ahora sí. Entonces, como les decía, este libro para algunos no fue fácil, ¿verdad? Tal vez, y que ve como que devolverse a veces como para entender algunos puntos. Y sobre este señor coreano, Jung Chul Hong, es vacilón porque hola Jennifer, escuchando un poquito sobre la biografía de él decía que no sirvió el que quiso estudiar literatura y que por eso era que él se quiso ir a Alemania, pero que era muy lerdo leyendo, entonces que no sirvió para estudiar literatura por lo mismo, entonces que terminó estudiando filosofía, porque para la filosofía no importaba qué tan lerdo leyera. Entonces me pareció muy interesante ese dato de este autor. ¿A ustedes cómo les pareció el libro? ¿Les pareció fácil? ¿Les pareció difícil? ¿Están acostumbrados a leer ensayos de esta manera? Los Tan escucho, tímidos, tan tímidos. sí, como si no nos conociéramos, ¿verdad? Es que Sí, me yo creo que recomendaron este que no hablara ensayo, mucho. ay, don ¡Ah! Fran, yo creo que se hizo punta, ¿verdad? A ver, Sí, papá. Yo creo Lo que este tienes. ensayo tocó fibras como de cosas que tal vez a uno le han pasado en su vida y que uno trata como de tapar y tapar y tapar y resulta que en ciertas ocasiones salen así de la nada. Entonces, de un pronto a otro usted se da cuenta que todavía duele aquello que ya usted creía que ya no dolía, pero por un olor, un movimiento, un sentimiento o un recuerdo, tal vez, ya usted revive todo aquel acontecimiento. Creo que eso es como lo principal que me dejó eso. Frank, que lo tienen amenazado es. Sí, me dijeron, no, es que estoy muy débil, no puedo hablar. Estaba no, enfermo. no Ah, encuentra el libro donde dice no encuentra el libro donde hizo todos los apuntes, pero él sí se leyó, subrayó, revisó esos ensayos. Y me leí varios artículos más de él. Excelente, ahí vamos, tenemos unas preguntas. Don Antonio, buenas noches, qué gusto en verlo. Ok, tengo entonces como unas preguntitas ahí, ¿verdad? Porque bueno, yo sé que hay mucho de qué hablar. Me gustó mucho, digamos, la diferencia, lo de la sociedad del rendimiento y la sociedad disciplinaria, ¿verdad? Que decía como entonces, ¿ustedes se acuerdan cuáles son las diferencias entre esa sociedad disciplinaria y la sociedad y la sociedad, perdón, del rendimiento? Sí, la primera es un mandato, es una obligación, hay que cumplir con el deber de ser mujer y el deber de ser hombre, el de ser padre, etcétera, etcétera. Y el otro, el del rendimiento, es el que nos mete los tiempos modernos neoliberales, sobre todo, donde lo importante es producir más. Esa es la meta. Entonces uno se desespera y empieza a trabajar más horas de la cuenta y está diciendo que le den un cursito en la noche y ojalá que lo llamen para dar otro el sábado en la mañana. Y uno anda buscando el mayor rendimiento porque quiere tener también el mayor ingreso posible y se mata, se quiebra uno de los sesos, uno ahí. Que yo creo que como decía muy bien Irene, uno recuerda esos tiempos, por lo menos yo recuerdo esos tiempos, por dicha no me duró mucho, me pasó la calentura del trabajo así por el rendimiento, un poco, por supuesto. Pero eso le da a uno más, me parece, cuando a ciertas edades, cuando está uno como es, eh, como dicen, con toda la leche, con toda la energía,
Y también que tiene uno de los hijos en crecimiento y en mayores gastos, entonces uno trata de rendir más, de tener una mayor productividad, porque sabe que hay que pagar más deudas, más cosas, etcétera, etcétera. Eh, pero sí, es rudo. Y eso golpea la salud. Definitivamente, como dice este hombre, las enfermedades de la jupa, las enfermedades de la cabeza, son las que afectan esta sociedad del rendimiento. Por ahí anda. Muy bien, ¿alguien más? Para leer un poco de esto, ¿verdad? Porque al principio tal vez fue como muy confuso, que empiezan con lo del positivismo nocivo, y uno decía, pero este positivismo no tiene nada, ¿verdad? Y entonces decía, bueno, que la sociedad disciplinaria son planteamientos de Michel Foucault, ¿verdad? Bueno, que explica ahí varias cosas que giran en torno a la prohibición, ¿verdad? Al estar metido, bueno, al estar mediado por la negación, se queda clasificar como una sociedad de negatividad, porque esto no se tiene que hacer, eso no se tiene que hacer, siempre pensando como en el no, ¿verdad? Pero Billon dice que ya no vivimos en esa sociedad, sino que ya estamos en la sociedad del positivismo, ¿verdad? Que es el rendimiento y productividad. En- y que luego, ¿verdad? Vamos a la sociedad disciplinaria, donde la represión era el principal motor, ¿verdad? Que aúna el rendimiento en la cual prima la libertad de hacer lo que queremos. Yo estaba escribiendo esas cosas y, pues, ahí, más bien se sentía uno más bien peor cada vez que empezó uno como a analizar más esto, ¿verdad? Y que entonces como personas nosotros somos sujetos de rendimiento y dueños de nuestro propio destino, ¿verdad? Pero que esto es un arma de doble filo. Ahora les pregunto, em, ¿cuáles son las diferencias para ustedes entre la sociedad disciplinaria, que es la que estaba diciendo que era de represión, a la sociedad del cansancio, según el autor? Eso hay que estudiarlo. Eso entraba en el examen. Para que vea que aquí estamos, venga, porque si no, se nos ¿Mm? acaba rapidito aquí la reunión. ¿Puede repetir la pregunta? Déjese de Claro que atención. sí, con muchísimo gusto. ¿Cuáles Diga, son las Gracias. diferencias entre la sociedad disciplinaria y la sociedad del cansancio, según el autor, ¿verdad? Porque cómo se manifiestan las dinámicas de poder y el control en la sociedad actual, ¿verdad? De la disciplinaria, de represión, a lo que llama ya él la sociedad del cansancio. A, a mí me gustaría decir algo, pero no responder esa pregunta. Porque efectivamente los ensayos, al ser filosóficos, tienen como una trascendencia, ¿verdad? No es solamente la historia, el cuento, lo que uno se imagina, sino que eso es lo que busca la filosofía. A mí me llama mucho la atención porque, digamos, en mi formación, cuando yo me formé, digamos, y leía a Carlos Marx, digamos, entonces él decía que los siervos de la gleba, que son los esclavos de los señores feudales, los siervos de la gleba, se hicieron hombres libres. En realidad, la única libertad que ganaron fue la libertad de vender su fuerza de trabajo. O sea, antes yo trabajaba y no tenía salario. Y ahora soy libre para que entonces exista una transacción comercial para que yo entonces siga trabajando, aportando y con eso a mí me dan dinero y eso me hace libre. Porque en realidad, es lo que está, digamos, yo también entiendo que ahora creemos que somos todavía más libres porque tenemos más cosas, pero en realidad siempre seguimos aumentando las horas en que le damos a determinada
empresa, por ejemplo, ahora ya no se da eso, pero se da que los centros donde se hacen los avances tecnológicos que le dejan muchos redimentos a los dueños, muchos, les ponen una mesita de ping-pong y les ponen un café ahí La pizza, y la pizza. la pizza, y entonces pa- podrían aumentarles el salario, ¿verdad? Pero en realidad, digamos, es como una forma de hacernos libres, de hacernos más, pero siempre la diferencia entre lo que yo gano por lo que yo aporto y lo que gana el que es dueño de, o digamos, la corporación que es dueña de todo, es muy diferente. Entonces yo quería decir eso, aunque no es la pregunta que me compuso Melissa, porque esa parte no me la leí. Cuando Fran se lo leía, yo oía ratos y entonces no hice esa lectura tan, tan fuerte, entonces no puedo contestar esa pregunta, pero yo sí quería hablar sobre cómo todavía aún en las empresas que queremos modernas y creemos que somos, que dejan ir como uno quiere, si el pelo verde, si con huecos y todo, y que me dan para el gimnasio y todo, lo que están haciendo es como la otra forma que dieron de libertad, ¿verdad? Es decir, le doy un salario y usted es libre de entregar su fuerza de trabajo. Ahora lo que nos están exprimiendo, digamos, es la capacidad de crear innovaciones siempre presentes para poder crear más mercancías para vendernos, para comprarlo con lo que nos pagan. Eso Es es un poco lo correcto. que... Ujú. Gracias, Gis. Jennifer. Ya, ya. Hola a todos, no había saludado. Hola, hola. Vea, a mí me llamó mucho la atención porque yo no soy acostumbrada a leer estas cosas, entonces sí fue interesante porque era algo que me retaba, entonces me gusta mucho lo que me saque de la zona de confort. No solo es un ensayo psicológico, sino es sociológico, que es mucho más interesante porque estudiar la sociedad conlleva un montón de cosas. Yo lo que entendí y analicé es que esta sociedad disciplinaria es lo que es su nombre, Fulker, algo así. Es un postulado, él se basa en otra teoría de otro sociólogo de los años del siglo XVIII, XIX, en donde se dice que la sociedad fue construida con base en la restricción, en la disciplina. Entonces, una sociedad que basó toda la dinámica sociológica en restricción, las cárceles, las escuelas, vea que todo es normativo, todo viste igual, no fume, no haga, no, ¿verdad? Entonces, las mismas fábricas, entonces, a nivel social, todo era restricción, todo era prohibir. Eh, este nuevo término de la sociedad del cansancio es de este señor, que lo considero joven en realidad, para hacer una teoría de estos, ¿verdad? Muy joven. Y él habla, por eso se habla de negatividad versus positividad, desde el hecho de no haga, no todo, no, sí, más bien haga, lo que decía ayer, ¿verdad? Vaya, como usted quiera. Entonces, ¿qué hemos hecho con ese exceso de positividad? Entonces, él va al otro lado. Y yo lo que veo, y me gusta una frase que él usa, que nos hemos vuelto juez y verdugo, verdugo y prisionero al mismo tiempo. Usa otro nombre. Porque yo me autoexijo. Y como una persona que personalmente he pasado por burnout, ¿verdad? Trabajando en el MEP, cuántas cosas están en mí, en la cabeza, en ese pensamiento de tengo que rendir. No. Y al funcionario bueno lo recompensan con más trabajo. Entonces, y yo tengo que darlo todo para demostrar que sí, que es cierto, que no sé. Entonces, siento como que esas dos contrapartes sociales es esto, la negatividad, restringir, y la positividad es más bien como poner esa idea de que sí puede, entonces hay un sobreesfuerzo, un sobreestímulo. ¿Y qué pasa cuando usted se pone metas imposibles, verdad? Entonces viene la depresión, viene el estrés, viene la ansiedad y todas las enfermedades que son
las que están pasando hoy en día. O sea, tenemos una pandemia de estrés, de ansiedad, tenemos adolescentes, tenemos el Instagram, dijo Maluma, que nos dice cómo tenemos que vivir, que tenemos que ser perfectos, que tenemos que, tiene que ser muy estéril, que tiene que ser muy, ¿verdad? Entonces, ese haga, ¿verdad? Ya no es no haga, es haga. Entonces, siento que no sé si fue que él vio esa teoría y empezó pues de ahí a crear una contraparte, pero sí me pareció como muy, muy oportuna. De hecho, lo estamos viendo ahora en la sociedad, yo hablo en mi área, que es educación, como todo es al revés, ya no nada restringido. Ahora todo es, los chicos tienen tanto permiso, tienen tanta libertad y que no saben qué hacer con eso. Y yo los veo en secundaria, luego los veo en universidad y es una generación que no sabe dónde va, que no sabe qué hacer. Entonces, por ahí mi intervención. Gracias. Yo para agregarle a lo que estaban hablando Giselle y Jennifer, me recuerdo, bueno, hay una frase que tiene Pepe Mujica, muy interesante, que dice que en esta sociedad, el rendimiento, que es la que nos lleva al cansancio, en el rendimiento, nos pasamos todo el año trabajando, sacando horas extras y todo, para poder coger una semana de vacaciones, para ir a invertir esas, ojalá ir a Barcelona, y a algún hotel de esos de todo incluido para sacarnos fotos y darnos el taco de que fuimos o que fuimos por lo menos a Guatemala o a Cancún o, con toda la familia. Entonces, de las 52 semanas trabajamos 51 y la una vamos de paseo. Sacrificamos todo el año por unas horas de disque entretenimiento, porque lo que estamos haciendo es consumiendo. Eso es la otra cosa que él menciona, el consumo. Que es en buena medida. La otra que me parece que se ha estudiado mucho y que aquí yo creo que Hania y Melissa nos pueden contar, es cuando las mujeres hacen trabajo independiente. Porque en muchos casos el trabajo independiente significa que se trabaja muchas horas, sobre todo, bueno, a mí me tocó en algunos proyectos ver cómo se les encargaba a los grupos de mujeres que se encargaran de la parte ambiental, por ejemplo, del reciclaje. Mi mejor ejemplo, que las mujeres que trabajan en reciclaje aquí en San Carlos, la cooperativa esta, que está ahí en la Marina, que es un mal negocio, no, es un pésimo negocio. Entonces tienen que trabajar muchas horas con un pésimo salario por debajo del salario mínimo, haciendo un gran sacrificio, pero son libres. Ellas están decidiendo, ellas nombran su gerente, quién es la gerente, tienen esa gran libertad de horarios, etcétera, pero también exige mucho horario, mucho sacrificio y a veces un ingreso diferenciado, muy más bajo, que es un poco lo que nos lleva a esa creencia de que somos libres. Y lo peor es que nos sentimos orgullosos. Y eso lo veo yo con la gente, digamos, cuando sabe que le dan una hora para ir a jugar billar, a descansar, para aumentar la productividad. Ahí en el trabajo hay un billar. Pero es parte de que tengo que quedarme otra hora más trabajando, ¿verdad? Es como, pero eso me hace sentirme muy carga que estoy trabajando con Microsoft o con Amazon o con una empresa de esas, donde me dan mucha libertad. Don Luis Restrepo contaba que él estaba en una empresa muy poderosa en España, la Corporación Mondragón. Tenían una universidad. El primer piso era de la empresa, era un bar donde podían ir los trabajadores con billar y mesas de pool y toda la cosa. Y después seguía para arriba ya los lugares de trabajo en el edificio. Entonces, si usted estaba aburrido, cansado, podía bajar a tomarse una cervecita o a tomarse un cafecito, jugar un ratico futbolín y después iba para arriba a seguir trabajando. Es esa sensación de que qué empresa más buena, qué bien que me trata. Y lo que se ha creado es una gran diferencia. Cada día hay una mayor desigualdad,
porque como decía Giselle, los dueños de las empresas pues tienen un ingreso exagerado en este mundo y nosotros estamos ahí tablas, ¿verdad? Bueno, eso era, gracias. Perdonen la habladera. Me encanta que Ani esté en la playa, ya no es, desde la playa transmitiendo. Sí, eso Ani, me vale sí, no, eso cagüita, está rajando ahí, que está en la playa, ¿ve? cagüita. Sujeta de rendimiento. Ania, ¿tenía algo que agregar usted? A ver, ¿se pegó? No, no. Ahora Luz sí. está muy calladita también. Hoy estoy escuchando nada más. Es que realmente yo no hice la tarea, no estudié para el examen, pero justamente antes estaba buscando una foto que justamente le mandé a mi hija un día de esos. Este, déjame para ver si la logro. Ok. Dice, las lecciones más grandes que he aprendido al ser empleada. Documenta todo. Una pizza no es una recompensa por un buen trabajo, que me hizo mucha gracia que te hablaran eso. Usa tus vacaciones, todos somos reemplazables. La familia es más importante que el trabajo. No te quedan más de 3 años en el mismo trabajo a menos que te aumente el salario justamente. No es lo mismo ser promovido en título que en compensación. Recursos humanos está para proteger a la empresa, no a ti. Haz solo tu trabajo y serás premiado con más. Haz solo tu trabajo y serás premiado con más trabajo. Mantén tu vida privada, privada. Entonces, ay, ya me No, perdí, ¿verdad? No, no, aquí muy está, bueno ahí lo está. escuchamos. Sí, Yo está soy muy la que no me interesante. encuentro. Ay, ya me encontré otra Ah, vez. ya. Sí, es que Está, me pierdo, todavía no sé usar esto. bueno. No, que estaba leyendo justamente eso. Yo no leí todo el libro, solo leí al inicio, pero sí logré entender que ahora uno escucha más como, ay, que mi hijo tiene un trastorno, que padece esto, y antes no, o sea, y que mi hijo ocupa adecuación, y antes no, o sea, y no era tal vez que no lo necesitara, pero antes creo que las adecuaciones las maestras las manejaban muy diferentes. Y me hacía gracia porque estando yo en la escuela, recuerdo que y siempre terminaba uno de primero el trabajo y lo primero que hacía la maestra es decirle, ok, vaya y a barrer o vaya a la cocina y ayúdele a la señora de la cocina o ayúdele al conserje. Siempre lo mandaban a uno a hacer otra cosa. Ahora Dios libre, le digan a un chico, vaya, bote la bolsa de la basura. Entonces, que sí, que hemos sido más bien, en lugar de ir evolucionando para bien, estamos como el cangrejo, ¿verdad? Entonces, sí, son cosillas que me han ido quedando. Me encantó la parte cuando se habló del multitasking. Me parecía increíble que la gente creía que estaba evolucionando porque tenía capacidades de hacer un montón de cosas más y que justamente hoy hablaba con un psicólogo, con un muchacho que está estudiando psicología, él me dice, o sea, no existe el multitasking, dice, y además nadie puede hacer 2 cosas a la vez. O sea, dice, hay una división de algo, pero se hacen las cosas una por una. Entonces, fueron como cosillas que estoy leyendo porque, en serio, el libro no me atrapó nunca, no lo logré. Y no prometo terminar de leerlo, voy a intentarlo, pero yo creo que va a ser el primer libro que lo empiezo y lo voy a dejar botado en medio camino. Pero sí, no. Y como dice don Francisco, sí es cierto, uno como propietario de un trabajo, uno dice, es que usted no tiene jefa, y yo tengo muchos jefes ahora, o sea, yo tengo que estar disponible para todo lo que los clientes quieran, para lo que los clientes necesiten y para un montón de cosas más, y entonces es más trabajo, y decía hoy a alguien, le digo, a veces me gustaría ser asalariada, le dije yo muchacho porque estaba de vacaciones, le digo, es que usted se va de vacaciones y le pagan, yo me voy de vacaciones y dejo de generar. Claro. Entonces, sí es cierto, como dice Jay, uno tampoco es que está así como muy bien, como, qué dicha, ¿verdad? O sea, no hay derecho de nada. O sea, para generar uno tiene que estar presente, punto. Sí. Gracias, Ania.
con eso que decía, ¿verdad? Yo hice unas anotaciones, ¿verdad? Que decía, ya le voy a darle la palabra a Lucre. Eh, Anoté así, ¿verdad? Que pasamos entonces, decía que el cambio era muy conveniente para el capitalismo, ¿verdad? Pasar de la sociedad disciplinaria a la sociedad de rendimiento, porque nos hace creer que somos dueños de nuestro propio destino, ¿verdad? Entonces dice que la sensación de libertad se transforma en una obligación por rendir y dar el máximo, o sea, ser más eficiente. Los sujetos de rendimiento compiten eternamente por superarse a sí mismos, porque es buscar el yo ideal, ¿verdad? Explotados de alguien externo a ser explotados de manera interna y voluntariamente, ¿verdad? Que es lo peor. Es una batalla constante interna, genera autoagresión y sensación permanente de carencia y culpa. Eso como decía así, como que era un hámster corriendo en una rueda sin fin. Ahora sí, Luque, adelante. Buenas noches a los que no había saludado. Yo voy a ser muy sincera, a mí vieras que me gustó bastante, quizás porque me siento muy identificada, porque, bueno, yo creo que ya lo he comentado varias veces, pero yo llegué al club por una situación de ansiedad y el club realmente se ha vuelto un lugar seguro porque no se habla de trabajo. Y algo que me gustó mucho es que él habla, por ejemplo, del don de la escucha, ¿verdad? Creo que se ha perdido esa capacidad de escucha activa, o sea, em, cuando alguien nos cuenta algo, inmediatamente respondemos o muchas veces estamos pensando en qué le voy a contestar y quizás la otra persona simplemente te quiere contar algo sin que usted le conteste. Y eso es algo que necesitamos aprender, que eso es realmente empatía. Entonces, en una sociedad que después de la pandemia, el DMS5 cambió muchos ¿qué te dijera?, de la clasificación de enfermedad, de trastorno mental, en donde se dieron cuenta y tuvieron que aceptar que el tema de la salud mental es básica. O sea, es que si yo no descanso lo suficiente, si yo no tengo espacios de ocio, ¿verdad? Me encantó cuando se refiere, por ejemplo, al aburrimiento, ¿verdad? Entonces hace la comparación de caminar y bailar y de que somos el único animal que baila. Esa parte me gusta muchísimo porque realmente necesitamos descansar. Incluso tengo una compañera muy cercana que es psicóloga que en los últimos meses ha hecho todo un trabajo con respecto a la importancia de la higiene del sueño. Y ella decía, si usted empieza a analizar con los adolescentes, ellos están durmiendo un promedio de menos de 5 horas al día porque están metidos en el teléfono, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sea, qué te dijera? Incluso ella hacía un ejemplo, ¿qué decían antes la gente? O qué le decían a uno de los papás, usted va a descansar el día que se muera, ¿verdad? Porque siempre se pensaba que dormir era una pérdida de completa y absoluta de tiempo. En cambio, después de pandemia, y lo digo con mucha propiedad porque, por ejemplo, yo perdí el ciclo del sueño y de verdad yo sentí que me iba a volver loca. Incluso al final tuve que empezar a tomar medicamento porque de verdad perder esa línea de sueño, al no descansar usted, al no tener su sueño profundo, ¿verdad? Usted pierde la capacidad de memoria, pierde la habilidad de atención, pierde un montón de habilidades que son básicas, ¿verdad? Entonces, desde esta capacidad de la escucha, que realmente se nos debe volver un hábito, ¿verdad? De escuchar cómo se está sintiendo la otra persona con respecto, por ejemplo, ahora en el ámbito laboral, es verdad, o el tener que generar y generar y generar, y que a veces, es que no hay una frase con la que yo trabajé mucho que es, no tengo tiempo. O sea, eso no es cierto. O sea, que usted no priorice es otra cosa, pero tiempo sí lo tiene. Es solamente que es un tema de administración de él como tal. Pero sí considero, yo rescato dos cosas, el hecho de la escucha y la importancia del aburrimiento. O sea, si usted se aburre, ¿qué hace? Usted genera nuevas ideas, usted tiene cuestiones creativas, ¿verdad? O sea, con base en el aburrimiento creo que se han descubierto muchísimos inventos a través de la historia, y no se puede perder como sociedad, que creo que él hace mucho ese hincapié, ¿verdad? A que en estos tiempos, ¿verdad? Se habla de déficit atencional, se habla de trastornos de X, Y y Z, ¿verdad?
lo del multitax me pareció interesantísimo. De hecho, Ania me había hecho el comentario, ¿verdad? Y en algún momento yo leí a esta psiquiatra que me encanta, Marian Rojas Estapé, ¿verdad? En cómo hacer que te pasen cosas buenas y ella lo toca, ¿verdad? O sea, cómo a nivel cerebral este tema del multitask no funciona, o sea, no funciona, o sea, usted tiene que tener su atención enfocada en una sola cosa a la vez. Entonces, yo creo que esa parte es básica, necesitamos escucharnos con atención. Él habla de atención profunda y contemplativa, ¿verdad? Y que incluso la filosofía nace de esos espacios, y se crean, a veces la gente piensa que la filosofía no sirve para nada, pero ha creado espacios, importantes. Entonces, creo que esa parte es la que más me ha gustado del libro. Muchas gracias. Gracias. Sí, eso yo de hecho tenía esas notas en los comentarios, ¿verdad? Que el sujeto de rendimiento tiene el ego, decía ahí, el ego hiperactivo que perdió la capacidad de aburrirse, escuchar y vivir cualquier tipo de vida contemplativa. ¿Por qué? Porque uno no está generando, ¿verdad? Y descansar ya no es gratificante, solo es un medio para seguir funcionando después. Entonces eso, ¿verdad? La culpa que siente la gente todavía de que si están descansando, que siente que no está produciendo, entonces, ¿verdad? Es un ciclo sin fin. Y como decía Lucre, ¿verdad? Que los grandes logros de la humanidad vienen del cultivo de la atención profunda, de la reflexión y del ocio. O sea, hay que ociar. Entonces, vamos a ver si tenemos ahí ok, quería preguntar, ¿verdad? A ustedes, ¿qué creen, qué papel juegan las redes sociales y la cultura de la hiperconectividad en esta perpetuación de la sociedad del cansancio? ¿Ustedes qué creen? No creen, la mano ahí, no sé si es... De ahí que yo no diría que estamos peor, pero estamos menos conectados. O sea, realmente estamos menos conectados porque hasta qué punto las redes sociales solamente es una mampara, ¿verdad? Mucho de lo que usted ve en redes sociales no es cierto. Y a veces se quiere estar tan conectado que al final de cuentas no estás conectado. O sea, estás dejando muchas veces, por estar en redes, estás dejando el espacio presente de la gente que está a la par suya, ¿verdad? Em, y yo creo que en esa parte es parte de esa hiper, hacer un montón de cosas, ¿verdad? Incluso al mismo tiempo, y dejamos de lado el estar realmente presente. Yo aprendí algo de mi sobrina, con la que suelo hacer senderismo. Me hace gracia porque Marisela tiene 28 años y Marisela no es de estar posteando mucho en redes, digamos. Y ella, más de una vez que hemos ido a hacer senderismo, ella me decía, tía, ¿por qué ver la naturaleza a través de una cámara si la tenés al frente? A veces la gente pierde más tiempo realmente tomando la foto perfecta para subirla que lo que usted realmente disfruta de contemplar el lugar en el que está. Y yo decía, wow, esta abuela es mi maestra. Y creo que esa parte es cierto, si bien las redes han acortado y han facilitado, ¿verdad? Muchísimas situaciones específicas, también siento que es cuando más desconectado se está de la realidad y del presente, principalmente. Excelente acotación. Sí, y es interesante, ¿verdad? Porque aquí yo tenía en las preguntas que tenía, ¿verdad? Que es que también esa libertad que nos ofrece, ¿verdad? De que siempre decía, podemos considerar que somos verdaderamente libres si nuestras decisiones están dictadas por la necesidad constante de rendimiento, ¿verdad? Entonces, somos verdaderamente libres como pensamos si no estamos ahí. Ay, Fran, Sí, yo quería aprovechar ese buen comentario de Lucre porque hay un artículo de este Mae, del coreano, que casualmente habla sobre las redes sociales. Es un artículo corto, como de una página. A mí me gustó mucho. Incluso yo copié una frase y la subí un día, una noche al chat, pero me pareció tan ruda que no duré ni 2 minutos y la borré. Tal vez después les pase el enlace. Ahora
creí que lo tenía ahí, pero en realidad no lo encontré. Y es casualmente lo que señalaba Lucre. Lo que pasa es que lo dice con palabras muy crueles, así muy fuertes. Uno de la desesperación de esta sociedad del cansancio se va en buena medida a refugiar a las redes sociales, a poner fotos y a poner cosas de situaciones donde hay que aparentar que uno está comiendo muy rico, que está en un lugar muy precioso, y que siempre está bien, ¿verdad? Sin esa profundidad. Y me parece que muy atinado lo que dice también Lucas sobre el escuchar, y que en un capítulo lo habla como la pedagogía del mirar, que es también escuchar, ¿verdad? Es observar esa naturaleza, como decía la sobrina, que me parece muy, muy interesante. Yo llamaría otra cosa la atención en estas enfermedades. Es impresionante la cantidad, no solo de personas que toman o tomamos algún tipo de medicamentos, para tratar de encarrilar un poco las cuerdas del cerebro, las neuronas, pero me preocupa mucho lo de los muchachos, de ver la cantidad de muchachos en suicidios. Bueno, y Corea es un lujo, ¿verdad? Corea y Japón son un relajo, la cantidad de suicidios en jóvenes por ese exigencias tan altas que hay en la parte académica. Eh, yo lo viví en la UTN, y recientemente, desgraciadamente, participé en el sepelio de un muchacho de 26 años, que es un cruce entre las exigencias de los mismos profesores y de la familia, de la exigencia que tiene que ser profesional y de que tiene que sacar buenas notas. Hay, desgraciadamente, pues tal vez en las ingenierías hay profesores que dicen, el método mío es, como a mí me costó cálculo lineal, a los estudiantes míos los voy a hacer que también que les cueste, que sufran. Es esa idea de que nada tiene que ver con el escuchar que habla Lucrecia. Pero sí hay una gran exigencia a nivel académico. Y aquí en Costa Rica es el país de América Latina que tiene más personas tituladas a nivel universitario. Y ni qué decir de los países, digamos, con un gran nivel de desarrollo como Japón, Corea, Irlanda, etcétera. Ok. Muy bien, y en eso yo tenía también otra pregunta y escrita, ¿verdad? ¿En qué medida la depresión y otros trastornos psicológicos pueden considerarse un producto de las exigencias sociales contemporáneas, ¿verdad? Porque yo no sé, no sé si antes, digamos, antes de esta época, tal vez uno no sabe porque no hay tantas estadísticas o uno no sabe, ¿verdad? Pero también, tal vez por las mismas redes sociales, ya uno sabe que, mira, no todo el mundo padece ansiedad. Entonces, y como decía Ania también, que tal vez antes, tal vez antes uno tenía, igual en la escuela, que tenía déficit atencional, pero uno no sabía. Y que ahora uno lo sabe, tal vez, ¿verdad? Porque ahora hay más como acceso a esa información, pero al mismo tiempo, entonces, ¿siempre hemos sido así? ¿O es que hasta ahora nos damos cuenta por las mismas informaciones que tenemos, ¿verdad? Alrededor. ¿Qué más? Yo creo que siempre recuerdo una vez que andaba en un área, en un territorio indígena, y vi a un niño, a un bebé, como en un encierro, viendo para la calle, sentado viendo ahí para la calle. Hablando de la contemplación, ¿qué contemplamos nosotros ahora? Y yo debo decir que a veces cuando me siento aburrida digo, ay, voy a ver una película, ¿verdad? No debe ser muy bueno, pero digamos, ¿qué espacio tenemos nosotros
para callar la mente, para hacer la meditación, no es que yo me conecto y que me caiga un rayo de luz, es simplemente que trato de descansar, o sea, trato de acallar las voces que están aquí en la jupa, que dicen, ay, mira, debería ser eso, ay, pero pues, acuérdate que todos esos que dicen, se le olvidó, ay, no le dijiste que recogiera esto, ay, pero todas esas ideas que están ahí, no pasa nada, o sea, el cerebro agradece que hay un momento de, de contemplación, de ver una hojita en un árbol que se mueve y se mueve y se mueve. Y yo creo que antes, al vivir un poco más en contacto con la naturaleza, eso se nos permitía. Pero yo siento que cada vez, y yo creo que lo he dicho en otras reuniones, cada vez nosotros hemos construido una vida que nos separa del entorno. Si hace calor, entonces tenemos un aire acondicionado. Si es de noche, tengo la luz. Si quiero comer algo, tengo la cocina para hacérmelo a la hora que yo quiero. Digamos, si yo viviera en la naturaleza, entonces resulta que yo tendría que seguir el, el ciclo de cuando se va el sol, yo me tengo que ir a dormir. Y cuando sale el sol, me tengo que levantar. Y voy a ver las cosas y voy a sentir que no puedo hacer ciertas cosas cuando hace mucho calor y no puedo hacer otras cosas cuando hace mucho frío o cuando está lloviendo. O sea, las sociedades del pasado se adecuaban sus actividades a eso, pero nosotros no. Inclusive en Hong Kong hay lugares donde los niños nunca reciben el sol. Nunca, porque los edificios son tan altos que nunca reciben el sol. Entonces, efectivamente, yo siento que ahora esa desconexión y eso está afectando nuestra salud. De ahí sí, nosotros somos un solo, digamos, un cuerpo conectado. Y entonces, si antes en los tal lo que les afectaba eran porque se volaban con garrotes y ahora lo que se nos está jodiendo es la cabeza porque es lo que más lo que más ponemos a trabajar en ideas y que tengo que hacer esto y lo otro porque sí, y eso nos cansa, o sea. Y yo, bueno, yo he tratado de participar en algunas sesiones de meditación, pero en realidad la meditación no es simplemente reconocer cuando vienen esas ideas y uno dice, no, no quiero pensar en eso ahora. No, porque es muy difícil lograr un instante en que usted no esté pensando en algo específico. Entonces eso nos tiene que cobrar, yo creo que sí. Gracias. Gracias, Gis. Francisco y luego a Lucrecia. Fran, tiene el micrófono apagado. El micrófono apagado. Gracias. Mejor me pongo los anteojos. Vean, a mí me parece que lo de las redes sociales, el principal problema es que, bueno, nos hace caer en la trampa de la competitividad por los likes. Entonces estamos en una desesperación de fotos bonitas o de mensajes o lo que sea para entrar en esa competencia de quién me da like, cuántos me vieron, que es esa sociedad del rendimiento. Y lo que ayuda es aislarnos de las demás personas, porque entonces nos quedamos reaccionando en internet y tenemos menos posibilidades de comunicarnos y de entablar esa relación de la que hablaba también Luca. No solo con la naturaleza, sino con otras personas. Mae, el coreano eh,
hace una relación que en esa competitividad las redes sociales contribuyen a hacernos más individualistas. Y al hacernos más individualistas, escuchamos menos, miramos menos y también nos va afectando la autoestima. Y eso nos va debilitando la posibilidad cada vez de interactuar más fácilmente con otras personas. Nos va limitando. Gracias. Gracias, Frank. Lucre y luego va la Jennifer. Jennifer estaba antes. Ah, no sé, me sale primero usted, que estaba primero usted. Ah, de Luego, no verdad. sé. No. No, ahora que estábamos hablando de este tema de la parte contemplativa, a mí me encanta, por ejemplo, bueno, ustedes que han tenido hijos, mi experiencia es con sobrinitos, a mí me encanta verlos a ellos cómo se dedican a ver algo chiquitito o cuánta importancia le dan a algunas cosas, ¿verdad? Y yo siempre he sentido que los niños son los mejores maestros en ese sentido, ¿verdad? El tema de que ellos duran un montón haciendo las cosas, o sea, eso no les precisa, el que siempre está apresurado es uno, ¿verdad? Y cómo debe uno sacar ese espacio. Hay un libro que a mí me encanta, que es Comer, Rezar y Amar, y a mí me encanta, y hay algo que ellos dicen que es el placer de no hacer nada, pero, o sea, no hacer nada es no hacer nada. Ya, no haga nada, un ratito, y disfrute el no hacerlo, ¿verdad? Yo siento que usted termina realmente, incluso en ese libro hacen la crítica a Occidente, ¿verdad? Que dicen, es que en Estados Unidos, porque hacen más referencia, ¿verdad?, al país como tal, siempre están ocupados, siempre están trabajando, siempre están haciendo algo, y ellos hacen la comparación que los italianos, no, o sea, hay como, la frase en italiano se me olvidó, pero la frase en sí es el placer de no hacer nada, o sea, disfrute el tomarse una botella, una copita de vino, o disfrute el comerse algo sin necesidad de tener algún resultado en eso. Y siento que nos hace un poquito más de falta, un poquito no, nos hace mucha falta el sacar espacios para no hacer nada y disfrutarlos como tal, porque de verdad creo que nos volvemos más productivos cuando tenemos esos espacios de ocio, ¿verdad? Que al finalmente, la mente necesita quietarse y apaciguarse un poco, ¿verdad? Pero ahí se las dejo. Hay que empezar a disfrutar el no hacer nada. Gracias, Cierto. Lucre. La Jennifer on the block. He estado apuntando las participaciones de eso, no se me olvide. Primero, sí, que toda nuestra querida Ania, está bien que a uno no le guste todo, o sea, y el lazo a expresarlo también es liberador, porque a veces caemos en que me tiene que gustar eso porque a todo el mundo le gusta, o tengo que entender eso porque todo el mundo me entendió. Me recuerda al cuento, les voy a contar un cuento, Pequitas, de el traje del emperador, que le habían dicho que era un traje y que invisible, que solo los inteligentes podían verlo, y iban todos diciendo que lo podían ver, pero era por no quedar tonto. Entonces, no todos nos tienen que gustar, todo se vale, que no nos guste, que no. Sí, hubo momentos donde yo me aburrí, por supuesto. Traté como verlo global, hacía lectura rápida cuando se ponía aburrido hasta que llegara algo y ahí iba. Entonces, súper válido, Daniel. No es para sentirse menos ni nada, ni querer matar al que lo propuso. Pero, en ese sentido quería decir eso a Ania. Me tocó mucho cuando dijo que uno, por ejemplo, que tiene un salario, que cuando uno se va de vacaciones le pagan. Ella, si se va de vacaciones, deja de producir. Y eso es parte también de la presión tan fuerte que hay para los que trabajan en lo propio, ¿verdad? Y trabajos independientes. Me gustó mucho lo que dijo Lucre de lo de aburrimiento. Y sí es cierto, él lo dice por ahí, que de ahí es donde nace la creatividad, de ahí es donde nacen muchísimas cosas. Me gustó mucho que lo tocara, sí es cierto. Y me llamó mucho la atención y lo recordé que lo mencionan en los consejos de crianza y todo eso a los niños, porque ahora para esperar se les da el celular. Nosotros mismos necesitamos el celular para esperar. A mí me ha formado mucho la Kindle, que es más, ya me duele cuando no la tengo porque ya uno se acostumbra a solo celular. Entonces, se evidencia más que todo con los niños porque
como decía Lucre, son los mejores maestros y estamos cayendo en que estamos contagiándole a los niños de esa premura. Entonces me gustó mucho eso, me gustó mucho lo que mencionó Gis, de evitar el dolor. Y hay muchas teorías sociológicas también que hablan sobre este hedonismo, de cómo primero yo, después yo, y cómo, ¿verdad?, exaltar esto de que no, maximizar el bienestar y reducir el dolor. No queremos sentir nada, no queremos que nos duela, no queremos sentir ni calor, por eso tenemos aire acondicionado. Y todo lo que decía Gis me pareció muy oportuno porque así es. Y le tememos a todo, le tememos a la muerte, le tememos a las enfermedades, le tememos a envejecer. Y en nombre del antienvejecimiento se han hecho un montón de cosas. Yo quiero hacerme algo, pero no hay dinero. Pero entonces queremos evitar todo eso a toda costa. Queremos evitar a los hijos el sufrimiento y más bien los impedimos, ¿verdad? De herramientas para poder vivir. Me gustó mucho lo que habló Fran y de hecho me abrió la mente sobre que este señor es japonés. Bueno, para mí todos son chinos, ¿verdad? Y creo que era japonés, sí. Y Coreano. coreano, pues, todos son iguales para mí. Y él puso una idea que yo la verdad no había visto. La cultura toda esta asiática, para generalizar, es muy exigente, porque ellos son súper inteligentes, los últimos inventos, el rendimiento full, no sé, siento que como cultura es muy exigente. Y usted ve la cultura china en nuestro país, la gente abre feriados, domingos, los hijos trabajan ahí, es una cultura de no pare, ¿verdad? Entonces, me hizo pensar, que yo no lo había pensado, en anteponer las culturas. El tico, por cultura, es relajado, está esperando un feriado, estamos deseando. Yo hablaba con Lucre, muchos se fueron a huelga porque querían un día libre, no por una convicción política o ideológica. Entonces, si hay un choque cultural, que obviamente ese señor, no me acuerdo, Han, nos expone pues una cultura mucho más exigente, que es una cultura ya mundial, sí, pero cómo se manifiesta en cada país, incluso en cada continente. Entonces, me llamó mucho la atención porque me hizo ver eso, ¿verdad? Nosotros como ticos somos, vamos en carrete, vamos llorando, ¿verdad? Somos estresados, pero sí hay un mínimo esfuerzo, porque culturalmente yo siento que somos así. Entonces sí, me hizo pensar en cómo maneja cada cultura el rendimiento, cómo son las consecuencias de ese rendimiento, ¿verdad? Si a cada uno nos da igual, a nosotros como un feriado, un partido de la tele se nos pasa. Entonces ahí entra también un tema cultural muy interesante que yo no había pensado. Y también quería, bueno, hay una frase que quería leerles que dice que según Nietzsche, uno tiene que aprender a no responder inmediatamente a un impulso, sino a controlar los instintos que inhiben y ponen término a las cosas. Cuando hemos visto las manifestaciones más fuertes de violencia, ha sido por esta imposibilidad de controlar los impulsos. Y ahí donde vemos videos que se hacen virales de gente en las presas que saca una pistola y le da a otro, que se dan, porque seguimos los impulsos. ¿Y cómo nos pasa? Creo que es la misma ansiedad, digamos. A mí me dicen, tengo que hablar con usted. Ay, Dios mío, ya me dejan a mí una angustia, un dolor de panza. Dios mío, mejor me dijeron de una vez. Porque uno empieza a pensar, hay un impulso, ¿qué cuesta, no? Calmado, que de hecho yo personalmente estoy muy atarantada, entonces tengo como que pensar en eso, y como decía allí, esos espacios de contemplación, que sea como sea, son buenos. Estos libros que también me he permitido leer ahora, como hay uno que se llama El poder de la hora, es viva ahora. Digamos, la enfermedad del pasado es la depresión, la del futuro es la ansiedad, entonces viva la hora. Y esto de esa frase de Nietzsche me llama mucho la atención porque respondemos a impulsos, entonces no somos seres que actuemos racionalizados a pesar de poder racionalizar, sino que somos más impulsivos. Y cuántas de esas impulsibilidades nos han llevado a tomar malas decisiones. Pero a la vez, siento que hemos avanzado en el sentido que ya el tema de la salud mental es un tema, el simple hecho que sea un tema, que ya se esté hablando, que ya se ha visibilizado mucho más. Me hace gracia porque ahora usted ve que es más común la frase, por salud mental apague el teléfono, o por salud mental ya me voy, o ya hay, viendo lo positivo o viendo lo bueno, ya es un tema y ya la gente lo conversa y lo ha ido como interiorizando, que no es tan fácil, que no vamos a ir todos ahí un pase amor, pero personalmente yo siento que es un tema que nos ha hecho como reflexionar, por lo menos. Y el simple hecho de estar hablando de eso, que ya existen teorías sobre eso, nos hace ver que
pues que sí ha habido reflexión sobre el tema y eso pues nos da esperanza. Eso sería. Gracias, Jen. Irene. Pero es que, digamos, bueno, yo lo veo desde el punto de vista, Luque hablaba del ocio y muchas veces, digamos, digamos, uno dice, uy, voy a agarrar este ratito para mí, para que sea mi momento, lo que sea, y muchas veces uno no lo agarra porque uno se siente culpable de que en ese ratito yo pude haber ido a comprarme un helado con mi hijo, yo pude haber, no sé, ido a sacar unas copias, o pude haber terminado un informe de la escuela, pude haber estado haciendo otras cositas que digamos que más adelante voy a decir, uy, no las hice y ya me siento con ese estrés de que me hizo falta esto y el otro, ¿verdad? Eso es un autosabotaje, tiene toda la razón, porque yo me estoy dañando a mí misma por el hecho de que yo misma me digo, oh, no, usted no puede hacerse cargo de eso, porque ese tiempo usted mejor lo usa para otra cosa que le va a ser más productiva, pero el más productivo es pensar que, digamos, que es para la escuela, sin darme cuenta que, digamos, que sinceramente, bueno, al que trabaja bien y va directo y va bien derechito y todo, es al que más golpean, al que más le piden informes, al que más le dicen que tiene que hacer y que deshacer. Y usted ve que aquel otro que se la pasa viendo para el ciprés, ¿verdad? Como pusieron antes, viendo para el ciprés, a ese no le piden nada porque saben que no lo va a hacer y que si lo hace mal, entonces que para qué se lo van a pedir, ¿verdad? Entonces, para no pedirlo dos veces, mejor se lo pido a Jennifer, que yo sé que Jennifer en la primera me lo va a hacer súper bien y me lo va a entregar en 3 lecciones y no en 8 como yo se lo voy a pedir al otro, ¿verdad? Entonces, digamos, también cuando uno es bueno, uno siente que ¿para qué voy a ser bueno si resulta y sucede que mejor no lo hago, ¿verdad? Nada más voy no lo hago y punto y se acabó. Entonces, digamos, muchas veces, bueno, antes preguntaban por lo del autoritarismo, ¿cómo fue? Bueno, no sé. Entonces, resulta y sucede que, digamos, cuando las reglas son claras, usted más o menos, usted sabe por dónde tiene que ir caminando y que si usted va bien, va encarrilado y si no se descarrila, pero de ir al ratico usted otra vez se vuelve a acomodar. Yo estuve aquí en el colegio de las monjas y de uno sabía, si usted no estaba bien con las monjas, ahí las monjas lo acomodaban a usted en 2 toques y de ahí listo, ¿verdad? Pero cuando yo me fui para la universidad en San José, ya yo estaba sola, ya no había nadie que me dijera, métase las faldas, no use esos aretes, ¿por qué anda el pelo así? Y resulta y sucede que allá yo no me hice ni chancletud ni nada por el estilo, yo andaba bien vestida con mis faldas adentro, yo sabía qué era lo que tenía que hacer y digamos, en ese momento yo le di gracias a Dios que bueno, las monjitas se trataran de enderezarme, ¿verdad? Porque sinceramente, digamos, cuando usted lo dejan libre y a usted le dicen, bueno, haga lo que le dé la gana, y usted va a llegar a la universidad y usted no sabe ni para dónde tiene que ir, ni nada, ¿verdad? Entonces, tal vez la disciplina, digamos, sin ser exagerada, funciona mucho para poder tratar de enrumbar a una persona. Pienso yo, ¿verdad? Tal vez Pero qué no tiene, divertido, ¿cómo? pero qué divertido es cuando le sueltan las riendas a uno. ¿Cómo? Digamos, vea, la monja, usted no le había, o sea, a uno la monja no le había terminado de decir, ya puede salir del colegio, cuando usted ya se había puesto los aretes, ya usted se había subido la enagua, se había sacado las faldas, y cuando yo me fui para San José a la universidad, allá no había nadie que me dijera nada de esas cosas, y no lo hacía, ni Claro, tampoco andaba ya. haciendo loco. Entonces, digamos, es algo que yo usted lleva como adentro, Qué como algo que lástima, le qué lástima, dice, qué lástima, Irene. pero no, ya es como algo que ya le dice a uno que sí se Sí. puede. Pero más bien, por ahí va. Gracias, Irene. Ahora lo entendemos, ahora te entendemos más, amiga. Claro que sí. Gracias, gracias. Francisco. No sé, estoy pensando en eso de las falditas adentro. Ya se me olvidó todo. Lo que dice Irene, andar con las faldas adentro.
Ajá. No Y se no es burle, que Jennifer. las monjas a uno lo regañaban. Entonces, vea, usted se sacaba las faldas y las monjas lo regañaban. Entonces usted Sí. andaba en las faldas ahí medio maltrechas y la monja ni para qué, le hacía unos ojos y de una vez usted se acomodaba, pero de ahí no. Lo que quería mencionar es que cuando uno dice del ocio, que es tan importante, el derecho al ocio, que hay otro libro que se llama así también, es muy importante, pero no hay que confundirlo con el individualismo, porque algo que señalaban a una de ustedes ahora era, por ejemplo, algo que usan mucho los franceses, que es el placer de durar comiendo. Por eso es que se sirven un platito primero, luego se sirven otro platito, luego van y lavan los trastos, luego regresan y traen otro platito, y se les puede ir toda una tarde conversando y tomándose sus vinitos, o irse uno a comer un helado y sentarse en el parque con los hijos. Nosotros lo hacemos con el nieto a veces, y eso es ocio también. El ocio no es sinónimo de individualismo digamos, con uno mismo, sino que es también el disfrute en sociedad, me parece. Muy bien, me gusta eso. Y bueno, y lo vemos mucho, como decía Irene, hasta en la parte cultural también, ¿verdad? Porque, de hecho, yo que viví en el Caribe y que también, bueno, Fran y Giselle que vivieron en el Caribe saben muy bien, ¿verdad? Que decía, es que los negros son muy, muy vagos. ¿Por qué? Porque ellos después de cierta hora se sientan a disfrutar. Ya, trabajaron y ya, y se sientan a disfrutarse. Y para uno es inconcebible, porque uno decía, jamás, o sea, le quedan muchas horas al día, porque no están haciendo esto y el otro? Y eso es muy cultural, ¿verdad? Vea, tengo una pregunta para todos porque ahora hablamos mucho del trabajo y todo, pero después de la pandemia o durante la pandemia, ¿verdad? Mucha gente ya empezó a teletrabajar. ¿Ustedes creen que el teletrabajo ha aliviado esos problemas o más bien los ha multiplicado? ¿Qué piensan al respecto? Lo disparó, o sea, ¿no? Bueno, yo hice teletrabajo muy poquito en realidad, porque los administrativos nos llamaron antes que los profes. Pero tal vez la experiencia que tuve, incluso me pasa con la universidad, en la universidad hago teletrabajo. Usted pierde esa línea de descanso, por eso daban recomendaciones como de nunca se siente en pijama, si tengo una rutina de baño, como si fuera a trabajar, porque usted pierde como esa línea de qué es descanso, qué es trabajo, se pierde como ese poder apagarse uno, ese desconectarse, porque usted tiene todo en la casa. Mi marido hace teletrabajo desde antes de que estuviera pandemia y yo noto que a él no le rinde. Entonces, porque ya no, y uno que tiene hijos, los hijos no entienden de eso. Entonces le llegan a uno a hablar y más, entonces creo que se generó más estrés. Entonces ya el estrés de la casa, más estrés del trabajo, y todo junto y revuelto y mezclado, y uno no rinde igual. Entonces, a mí no me gusta. Sí tiene sus facilidades, pero no. Gracias, Jennifer. Giselle. Sí, yo creo que se complica todavía más esa condición con el teletrabajo, porque al menos, digamos, al menos había una diferencia física entre lo que yo laboraba remuneradamente y lo que yo laboraba no remuneradamente. A veces cuando uno llega a la casa se pone a hacer cosas, etcétera. Pero al estar juntos, entonces es como que si toda la vida de uno girara en lo del trabajo, porque tal vez al teletrabajar y tener algunas metas, usted dice, bueno, yo voy en este momento a parar porque me voy a hacer la comida y después trabajo. O sea, como que el horario puede extender, se puede ampliar, se complica. A mí me parece que el teletrabajo lo agudiza. Y en un reciente curso que acabo de terminar, una reclutadora decía que ahorita una persona que llega a buscar trabajo y le dicen que no hay teletrabajo,
prefieren no aceptar un trabajo. Que la mayoría de los que tienen 25 años y están ingresando al mercado laboral, inclusive, bueno, si no les, si aceptan un trabajo y en la tarde consiguen uno que tiene teletrabajo, ellos cambian. O sea, eso que a nosotros nos ha costado es algo que están exigiendo ellos. O sea, eso es lo que planteaba la reclutadora. Si no hay teletrabajo, ellos no aceptan el trabajo. Entonces, a mí me parece que es una condición todavía que se va a profundizar más después. Entonces, porque nunca creí de varios estudios que estaban haciendo que eso fuera tan alto, que eso fuera tan alto en los profesionales que están ingresando. Y si es un profesional en informática, ¿verdad? Es muy difícil que acepte tener que hacer un trabajo presencial. Gracias. Gracias, Gis. Ana Lucrecia Méndez Campos. Gracias, Melissa Soro. De chiquillas, depende. Bueno, la experiencia que nosotros tuvimos en pandemia, pues sí fue caótica, digamos, porque los horarios de uno eran extendidos. Yo me recuerdo haber trabajado hasta las 10 de la noche porque uno incluso se terminaba adaptando a los horarios de los papás. Pero experiencias, por ejemplo, con mi hermano, de hecho yo tuve un exnovio hace mucho tiempo que teletrabajaba y era interesantísimo porque él tenía todo ¿qué te dijera? Él tenía toda una organización, incluso él tenía había un día a la semana que él se obligaba, digamos, a comer fuera de la casa para ver gente. Y él decía, no puedo estar tanto encerrado porque, digamos, uno pierde la perspectiva. Entonces, había un día a la semana que él almorzaba, igual almorzaba solo, pero se iba, digamos, a un lugar público en donde viera gente. Incluso él decía, es que yo tengo objetivos, entonces, tenía como muy claros sus horarios. Yo lo veo con mi hermano, que por ejemplo tiene los chiquitos pequeñitos, y yo veo que realmente es una ventaja, porque si usted empieza a sumar presas, cuánto tiempo efectivo pasa usted en una presa, ¿verdad? Entonces a veces pasa más usted en la presa que otra cosa, tema de pagar parqueos, alimentación, o sea, económicamente lo que implica, lo que genera trabajar fuera y lo que implica trabajar en la casa. Entonces él, de hecho, un día de estos estaba escuchando en una reunión de él y una de las cosas que él decía es, vean, yo trabajo a tantos kilómetros del trabajo, duro tanto tiempo por las presas. Cuando yo regreso, mi hija menor, yo tengo una ventana de 30 minutos para poder compartir con ella porque ya ella está durmiendo o ya va a dormirse. En cambio, si él teletrabaja, tiene esa ventana más amplia, por ejemplo, para estar con los pequeñitos. Entonces, yo siento que el teletrabajo depende. Siento que hay profesiones que se adaptan mejor a un teletrabajo que otras. Hay otras que se requiere más ese contacto, más esa vivencia las ingenierías realmente, yo creo que desde antes de pandemia hay mucha gente que ya teletrabajaba, pero, pero yo siento que no es tan malo dependiendo de las prioridades que usted tenga, de vida cotidiana, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo la experiencia de mi hermano, y sí, mejor que que teletrabaje, porque está más tiempo con los chiquitos, es un papá mucho más ahí, ¿verdad? Y no pasa tanto fuera y está más presente, ¿verdad? Aparte de todo lo que se ahorra. Digamos, él siempre es uno de los que me ha hecho ver, Ana, dices que lo que usted gasta en tiempo en empresas, o sea, incluso él me hizo gracia porque cuando estuvimos leyendo El Conde de Montecristo, me dice, Ana, me busqué el audiolibro, dice, porque usted habla y habla del libro, dice, entonces, en esas horas de presa, dice, yo aprovecho para escuchar un audiolibro, entonces me hizo mucha gracia. Este, pero sí creo que depende de la profesión, para mí sí es una ventaja. Gracias, Lucre. Sí, importante todos los puntos de vista.
Pero bueno, qué dicha que este libro nos dio de qué hablar, ¿verdad? Ve que nos costó mucho, ¿verdad? Que al principio decíamos, ¿qué diablos está? Porque a mí me costó, o sea, hay que estar leyendo y releyendo. Y él prácticamente todo ese ensayo lo que hace es hablar de otros autores y entonces también hablar de sus ideas y refutarlas. Entonces hay que saber de un montón de cosas. Entonces creo que es otro libro más que nos queda, ¿verdad? Para la raya al tigre que nos hace conocer y salir, sacarnos un poquito, ¿verdad? De la zona de confort literaria y que dicha entonces que ya podemos hablar de todo esto. No sé qué les parece, si hoy lo dejamos hasta aquí, no sé si alguien tiene algo más que agregar. Jennifer parece Foto. sorprendida, que vio que, ay, sí, la foto, espérese. Uy, espérese, porque esta cámara mía está terrible. Espérese. Dios mío, el día que me compro todo. Vamos a ver, si no me conecto Va de la... a peinarme la ceja. ¿Sí? Para ver aquí, Pero para quitarme las anteojos. Ya no veo la cámara. ahí va. 3, 2, suave. Otra vez porque sea tonto. 3, 2, es lo que hay, para poner aquí, vamos a ver. Otra vez, vamos a darle otra, porque manda huevo. No vamos a hacerle esto a toda la gente. Ok, 3, 2, 1. Ay, qué bellezura. Listo, Bueno, chiquillos. buenas Nos vemos. noches. Hasta luego, nos vemos. Feliz viaje las que van mañana. Que disfruten Gracias. mucho. Muchas gracias, Ahí Meli. les, ahí les Buenas pasamos fotos noches. mañana. Sí, Chao, que buenas Cuídense mucho. noches. que Chao. disfruten, chao. Si Gracias, ocupan, chao. si ocupan algo, nos avisan. Meli, ya no Bueno, ocupo los libros de cuentos. Aquí vieras que me encontré en mi casa unos. Excelente. Entonces, esos son los que voy a mandar. Pero Buenísimo. muchísimas gracias. Con mucho gusto. Nos vemos, chiquillos. Buenas noches. Buenas chao. Feliz Buenas fin noches. de semana. noches. Chao, buenas noches. Buenas noches.